Lo anticipábamos, se vienen aumentos con el comienzo del mes de agosto y son varios los rubros que van a sentir incremento. Rápidamente vamos a repasar cuáles son algunos de esos rubros para ir conociendo ya lo que puede llegar a impactar, desde luego, en el bolsillo de los argentinos y en qué porcentajes, desde luego. Subas que en muchos casos se vienen ya registrando en meses anteriores y que pueden variar en cuanto al porcentaje, pero una de ellas, por ejemplo, son las prepagas. Y atención a esto porque las cuotas de las prepagas tendrán en este octavo mes del año un ajuste que va entre el 4,9 y el 7,8% dependiendo de la empresa, por encima de la inflación de junio que se ubicó en 4,6%. Los peajes, las tarifas volverán a incrementarse en agosto. El porcentaje de actualización será de 137 a 157%. Telefonía celular. Las compañías van a aplicar nuevos aumentos en agosto que van entre el 5 y el 6%. Esto puede parecer no demasiado, pero ¿quieren saber algo? Interanual, estas compañías de teléfonos en algunos casos han aumentado más del 320-330%, realmente muy por encima de los niveles de inflación. Luz y gas. Todavía no está definido que se aplique un nuevo ajuste. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que si indudablemente autoriza un nuevo incremento en la luz o en la tarifa eléctrica y el gas, esto va a terminar impactando, desde luego, en el nivel inflacionario. Y tratando de bajar la inflación, indudablemente que esto no sería conveniente. Naftas y gasoil. El aumento rondaría entre el 2 y el 3%, pero atención a esto, porque las estaciones de servicio deberán aumentar los sueldos y esto tal vez podría derivar en que el aumento de los combustibles pudiera estar por encima de este 2 o 3% que les estamos anunciando. De todos modos, sepan que a partir de las 0 horas de mañana jueves aumentan los combustibles en la Argentina. Alquileres. Los inquilinos, y atención a esto, que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regía el mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización, que marca un incremento anual, escuchen bien, del 246,95% para el mes que viene. De este modo, un alquiler cuyo valor, por ejemplo, es de 200.000 pesos, pasará a valer en agosto por encima de los 600.000, producto de la actualización. Bueno, son aumentos que se vienen, indudablemente que habrá que esperar el comienzo del mes de agosto para saber si efectivamente estos aumentos se aplican y en qué porcentaje. Y por ende, de qué manera realmente terminan impactando en el bolsillo de los argentinos. Para analizar estos y otros temas de la economía nacional, nos vamos a poner en contacto con el doctor Flavio Bucchieri, economista, a quien ya tenemos el gusto de saludar. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Porque gusto estar contigo conectado. Es un gusto realmente tenerlo aquí con nosotros, doctor. ¿Nos escucha bien? Sí, muy bien. Bien. Bueno, doctor, ¿cuál es su apreciación acerca de la marcha de la economía argentina? ¿Cuál es su apreciación teniendo en cuenta que comienza un nuevo mes y se vienen nuevos aumentos? Bueno, Jorge, la economía está transitando una etapa en donde el gobierno está muy comprometido en la baja de la inflación. Sí. Hay muchas personas que se han estado sorprendiendo últimamente por cierta caída en el tipo de cambio, pero la verdad que el gobierno está muy comprometido con la baja de la inflación. Y eso es lo que estamos, o en alguna medida vamos a comenzar a ver. El gobierno apunta fundamentalmente a que la baja de la inflación sea sostenible, porque esta es o fue su promesa de campaña. Y al ser un gobierno muy débil en términos institucionales, nosotros hemos visto lo que le ha costado al gobierno tratar de tener su primera ley, la ley Bases. Es de esperarse de que, por un lado, la inflación continúe, aun cuando va a estar bastante morigerada por el impacto que esto va a tener sobre el nivel de actividad económica. El gobierno está apuntando a que sea la recesión
el mecanismo para tratar de ajustar los precios a la baja y de esa manera sostener lo que el mercado en alguna medida ha puesto dudas con respecto a este proceso, que tiene que ver con cuál va a ser el costo de bajar la inflación en términos del nivel de actividad económica. Y esto es importante porque una baja del nivel de actividad económica implica menor recaudación de impuestos está implicando un impacto sobre el nivel de superávit fiscal que tiene el gobierno y por eso comienza a aumentar los riesgos de un incumplimiento de pagos para el año que viene. Esto no quiere decir que vaya a pasar, lo que sí es cierto es que los mercados siempre se anticipan a esta cuestión y por ende lo que hemos estado viendo es que a la par de que este proceso continúa, esto ha comenzado a afectar a la paridad de los bonos. Entonces, es esto lo que hoy en día estamos viendo en este cóctel bastante complicado para el gobierno, en donde, Jorge, vamos a tener que estar monitoreando día a día porque la situación tiene mucha sensibilidad. Ahora, doctor, uno se pregunta, porque hablamos de un 4% de nivel inflacionario. Hay quienes ya están señalando que la inflación de julio tal vez no superaría el 4%, que podría estar quizás en el 3.7, 3.8. La pregunta es, lo que también paralelamente se observa es que hay una caída notable en el consumo de alimentos, de medicamentos, de ropa. Hablaba recién del tema turismo, por ejemplo, y este año menor cantidad de turistas han salido en el receso invernal que en 2023. Cae la industria metalúrgica, cae la industria siderúrgica, cae la construcción. La pregunta es, ¿hasta cuándo realmente es sostenible ese modelo? Porque da la sensación que el gobierno está enfocado en el superávit fiscal, en bajar la inflación, pero no está mirando la otra cara de la moneda, o el costo que esto está teniendo. Mira, Jorge, este es el dilema que estamos teniendo tanto los economistas como los politólogos, que tiene que ver con la capacidad de aguante de la sociedad. Siempre soy bastante cuidadoso con respecto a lo que uno está diciendo. ¿Por qué? Porque Milei no tenía mucho herramental económico para poder cumplimentar su principal promesa de campaña. Es decir, el gobierno está completamente abocado a que, sin importar cuál sea el costo, bajar la inflación. Y hasta ahora lo que uno está observando, Jorge, es que la inflación está bajando. Sí. La pérdida del apoyo político al presidente no ha sido muy marcada. Entonces, va a depender de esto. Si la sociedad tiene capacidad de aguante para transitar el segundo semestre del año en un contexto en donde la recesión va a continuar, pero si continúa la recesión, esto genera que haya una convergencia entre la tasa de inflación, la tasa de interés que quiere el gobierno y el nivel de ajuste del tipo de cambio, podríamos decir que el gobierno, en un contexto en donde no tiene mucha pérdida de poder político, termina el primer año y va a llegar, Jorge, a lo que es la primera apuesta del gobierno, que es tratar de que Trump tenga un resultado muy importante en Estados Unidos para que Trump le genere la ayuda financiera que hoy en día ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera los mercados le están proveyendo al gobierno. Este es un puente armado para que podamos llegar al año que viene. Entonces, lo que hay que estar monitoreando, Jorge, es la capacidad de aguante de la población. Si la población, como parece ser el análisis que establecen los politólogos, en el sentido de que la población parece que está encaminada a financiar, a soportar el costo del ajuste que implica esta política económica. Si tiene éxito, termina el año, ya algunas novedades grandes en materia de inversiones se van a comenzar a desarrollar y es de esperarse que un triunfo de Trump, de la mano de lo que sería el final del proceso de reajuste de precios, daría lugar a una incipiente recuperación económica. Ahora, falta mucha tela para cortar, Jorge, y hay que estar viendo porque esto está pegado con alfileres. Cualquier shock que puede llegar a acontecer a nivel mundial
podrían sacarnos de esta dinámica que el gobierno está tratando de venderle a la sociedad. Doctor, ¿sabe? Me da la sensación de que para el ciudadano común lo que no termina de entender es lo siguiente. A ver, no se le envía dinero a las provincias, hay recorte de dinero para las provincias, se paralizó la obra pública, se cierra este organismo, se cierra el otro, se reduce en esto otro, se salen a vender inmuebles del Estado porque lo que se busca es juntar dinero. Y a la vez también se le está exigiendo al pueblo quizás un esfuerzo muy, pero muy grande. Y como si esto fuera poco, se sale a buscar apoyo o dinero en el exterior. La pregunta es que el ciudadano común se hace, a ver, ¿sirve realmente todo este sacrificio? ¿O servirá al fin y al cabo este sacrificio? Y en medio de todo este sacrificio, encima tenemos que salir a pedir dinero que después tenemos que devolver. Vivimos siempre del préstamo. Bueno, es así, Jorge, y en tu programa lo hemos hablado en muchas oportunidades. Todas las veces que me has invitado, gentilmente, lo hemos hablado. La pregunta, Jorge, acá es de vuelta, ¿el apoyo popular se sostiene o no se sostiene? Milei llegó con este esquema de ajuste. Por supuesto que no fue tan directo en quién lo iba a pagar. En principio era la casta, y después nos dimos cuenta que todos éramos la casta. Pero acá está el meollo de la cuestión. Es decir, el gobierno sigue insistiendo en que no hay plata, la gente por ahora sigue creyendo en esto, y a su vez acá hay un factor muy importante, Jorge, que es que todavía no se ha evaporado la excusa de la herencia recibida, ¿sí? La sociedad cree que Milei tiene que hacer esto, aparentemente, y a su vez vos te encontrás con que no hay nadie del otro lado, no hay nadie en la oposición. Entonces, esto le da a Milei un plafón muy importante para transitar los próximos meses. Es más, el conflicto que estamos teniendo hoy en día diplomático con Venezuela lo pone a Milei en el candelero a nivel mundial. Es Milei, y esto hoy en día lo estamos padeciendo con la violencia que hay contra la embajada argentina en Caracas, rompiendo protocolos a nivel internacional. Pero esto es, Milei hoy en día no solamente que es una estrella por ser alguien que confronta contra el status quo, sino que hoy en día Milei es el principal presidente que se ha parado en contra de Maduro. Con lo cual esto le rinde en términos políticos mucho al presidente. Así que yo creo que no hay final abierto. Claro. Lo que sí, Jorge, hay una cuestión central. Va a ser la primera vez en la historia argentina que la sociedad, si Milei tiene éxito, si la sociedad aguanta este proceso de transición, va a ser la primera vez en la historia del país que estamos ante un cambio de ciclo, ya no solamente económico y político, ante un cambio de ciclo cultural. Porque siempre ante la menor impacto económico, los políticos daban vuelta a la página y volvían a una receta convencional. Entonces, hay que verlo. Hoy en día no es solamente la clase media la que está pagando el costo. El gobierno le está diciendo al sector agropecuario, liquiden porque no vamos a devaluar, liquiden porque van a perder plata, y al mismo tiempo le está diciendo a los tenedores de bonos, tengan cuidado con huir de los bonos, con venderlos, porque esto podría ser nefasto a futuro. Es decir, un plan Bonex podría estar a la vuelta de la esquina. Bien. Entonces, lo que yo estoy viendo, Jorge, es que Milei está abriendo frentes de conflicto en múltiples lados, tratando de que todo converja. Y bueno, vamos a ver si tiene suerte o no en este proceso. Bien, doctor, quiero compartir con usted algunos datos que dan cuenta que el 57% de los argentinos recurre a sus ahorros para cubrir gastos. Esto surge de un estudio realizado por el Observatorio de Expectativas del Consumidor, el que arroja justamente en este porcentaje basado en una encuesta que han realizado en 500 casos a nivel nacional. Reitero, 57% de los argentinos hoy tiene que recurrir a los ahorros para pagar gastos. Cabe señalar que el 54% recorre varios puntos de venta para encontrar mejores precios y hay un 58% que ha reducido la compra de productos esenciales. Fíjate que esta búsqueda también ha llevado
al 76% de los consumidores a cambiar sus marcas habituales y el 51% de los argentinos compra con menor frecuencia debido a la necesidad de comparar precios y optimizar el rendimiento de los ingresos que tiene. Uno se pregunta, ¿esto va a continuar? Es decir, ¿tendrán que los argentinos seguir utilizando sus ahorros para cubrir gastos, por lo menos con el escenario que se presenta hoy, 31 de julio? Porque el argumento del gobierno es ese gasto público en exceso hay que corregirlo a la baja. Todo lo que ustedes acumularon, o gran parte de lo que ustedes acumularon, era incorrecto, era indebido, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se financió a costa del endeudamiento, se financió a costa del gasto público, se financió a costa de la acumulación de reservas, con lo cual hay que sanear. Vos y yo podemos estar de acuerdo o estar en contra de esto. Lo que sí es cierto es que este es el discurso dominante en donde el gobierno le está diciendo, muchachos, tenemos que sanear, tenemos que empobrecernos para generar bases sólidas de crecimiento económico. A partir de ahí, el crecimiento va a ser genuino, vamos a abrir la economía, vamos a levantar el cepo. ¿Estamos? Ahora, el gran problema de vuelta es si la sociedad está dispuesta a este proceso de saneamiento, en donde, como te decía al principio, va a ser único en la historia de Argentina porque nunca tuvimos un proceso político de esta manera, democráticamente, que está detrás del proceso de corrección. Recordarán lo que fue la salida de la convertibilidad, la enorme caída del nivel de actividad económica, el enorme empobrecimiento, pero eso requirió otro contexto político. Hoy en día esta es la novedad. No tiene tanto que ver con la economía, ni tanto que ver con las cuestiones financieras. El problema es cultural y tiene que ver con el apoyo que la sociedad le va a seguir dando al presidente en esta propuesta de campaña que él hizo. Doctor Flavio Bocchieri, un placer realmente escucharlo. Muy amable su parte. Gracias, Jorge. Soy yo el agradecido por la invitación. Hasta luego. Un gran abrazo. Hasta cualquier momento.